Bueno, si te parece, Carla, mm, damos comienzo. Son las 19:35, vamos a ser puntuales y nada, buenas tardes a todos y a todas y buenos días, México, que creo que son las 12:30 del mediodía, si no me equivoco. Así es. Y bueno, damos también la bienvenida a otros países que están conectados, como Argentina, México, Colombia, Perú, entre otros. Y hoy vamos a dar comienzo a esta tercera webinar que organizamos desde la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias, junto con el Consejo General de la Psicología de España. Las dos anteriores tuvieron muy buena acogida. Esta evidentemente está teniendo muy buena acogida por el número de inscripciones que ha habido, que realmente ha sido elevadísimo. Y la idea de hacer este tipo de webinars es de alguna manera seguir en esta línea de acciones formativas que nos permitan establecer pues toda una serie de sinergias entre todos los países que estamos colaborando de alguna manera para dar visibilidad al ámbito de la psicología de las emergencias, que es cierto que no es una especialidad realmente nueva, ya llevamos bastantes años trabajando día tras día en este ámbito, pero siempre es importante pues darle la mayor visibilidad posible, sobre todo para concienciar también a todas las administraciones de la importancia que tiene el profesional de la psicología en el ámbito de las emergencias, que muchas veces está abandonado o está en un segundo plano o de alguna manera pues no se reconoce la profesionalidad que se le debería reconocer a esos profesionales de la psicología. Y hoy contamos, pues para esta tercera webinar, pues con Carla Patricia Valdés García. Ella tiene el grado en Psicología Clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está haciendo el doctorado interinstitucional en la Universidad de Guadalajara. Es la directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila. Pertenece al comisariado del Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología, la CNI. Además, es miembro del cuerpo académico de Procesos Psicosociales y Salud, así como del núcleo académico básico de la maestría en Psicología Clínica. Está certificada en los niveles Primary y Advanced en Terapia Relacional Emotiva y Conductual del Instituto Albert Ellis de Nueva York. Cuenta con multitud de publicaciones de artículos, capítulos de libros y coordinación de libros, tanto a nivel nacional como internacional, además de haber participado en multitud de congresos, talleres, foros y diversas actividades académicas, no solamente en su país, México, sino también en España, en Colombia, en Guatemala, en Estados Unidos, en Tailandia y en la India. Sus temas de investigación versan sobre la medición y la comprensión de los comportamientos suicidas. Y ese, de alguna manera, es el motivo por el cual le pedimos que en su día que colaborara con nosotros en la realización de esta tercera webinar con un título realmente muy atractivo, que es la atención de emergencia en crisis suicidas en la pandemia del COVID-19. Carla, un placer tenerte entre nosotros. Muchísimas gracias por dedicar tu tiempo y ese espacio a la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias. Seguramente va a ser de muy gran provecho para todos. Y a partir de ahí, también te quiero transmitir el agradecimiento de parte de Francisco Santolaya, es el presidente del Consejo General de Psicología, que cuando le comenté que íbamos a invitarte, pues realmente estuvo muy contento de que tuviéramos ese tipo de contactos y agradecerte. Antes de iniciar tu conferencia, el chat ya está abierto, de tal manera que vamos a dedicar la última media hora a intentar responder a todas aquellas preguntas, sugerencias o dudas que os pueda surgir a raíz de la audición de la conferencia que nos va a impartir Carla Valdés. A partir de ahí no te quiero robar más tiempo, Carla. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte entre nosotros y te cedo el protagonismo porque a ti te corresponde.
Muchísimas gracias, Javier. Déjame, les comparto mi pantalla. Perfecto. Espero que ya la puedan visualizar. Sí. Y pues primeramente quisiera agradecerte a ti, a todos los integrantes de la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias, al Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología, que me permiten estar con ustedes el día de hoy. Para mí es todo un honor y todo un placer poder compartirles un poco de lo que hemos estado revisando, haciendo, analizando y trabajando, no solo desde que inició esta pandemia, sino previo. Y ahí les pido una disculpa porque mis gatos no respetan ningún tipo de conferencias. Lo que vamos a revisar de manera general, porque me encantaría tener muchísimo más tiempo para poder platicar todo lo que tiene que ver con este tema. Sin embargo, vamos a revisar de manera general aspectos que tienen que ver específicamente con el COVID y la salud mental. Luego entraré en algunas puntualizaciones sobre el suicidio, su clasificación, factores de riesgo, algunos modelos explicativos también que nos van a permitir conocer, entender un poco más de qué es lo que estamos tratando de prevenir. Luego nos vamos a ir ya a algunos aspectos puntuales en estas intervenciones en relación al suicidio y a todos los temas que tienen que ver con, digamos, crisis y atención de emergencias en general. Y finalmente cierro con algunos puntos muy breves de retos y reflexiones en torno a este tema, ¿no? Y entonces, bueno, me gustaría empezar este apartado que tiene que ver con el COVID y con la salud mental, retomando la propuesta de Richard Horton. Él es el jefe editor de la revista Lancet, y él nos dice que no estamos viviendo una pandemia, que estamos viviendo una sindemia. Y él hace esta diferenciación porque quiere subrayar todas las implicaciones que tiene que ver con los aspectos sociales, con la educación, con el empleo, con la vivienda, el medio ambiente, toda la inequidad social, toda la comorbilidad con todas estas otras enfermedades que se están dando en conjunto con el COVID-19 y cómo esto potencializa, ¿no? Y le da relevancia a este origen social, ¿no? Y también él nos menciona que si nosotros pensamos en buscar una solución puramente biológica o médica al COVID-19, vamos a fracasar. Tenemos que empezar a entender el problema de una forma muchísimo más amplia para realmente poder combatir esta pandemia que estamos atravesando en el mundo, ¿no? Y en este análisis más abarcativo, todos los que nos dedicamos a atender la salud mental hemos estado tratando de generar investigaciones, estamos tratando de generar algunos análisis que nos permitan entender justamente cuál es la implicación que está teniendo este virus particular en situaciones, en sintomatologías, en trastornos psicológicos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí les presento resultados que se encontraron en una revisión sistemática donde se estudiaron 17 investigaciones que se desarrollaron en diferentes países, que les pongo aquí en la parte de abajo, y ellos veían qué se está encontrando con respecto a la prevalencia de ansiedad, depresión y estrés particularmente. Y podemos observar que, bueno, primero la mayoría de los estudios se están realizando en países de Asia, ¿no? Porque, bueno, ellos iniciaron con la pandemia, obviamente, y tienen un poquito más de tiempo que han empezado a trabajar con todos estos proyectos y también han tenido más oportunidades de publicarlos, ¿no? Por cuestiones de tiempo que iniciaron antes, y vemos cómo la prevalencia pues realmente es bastante elevada, ¿no? Encontramos prevalencias que van desde el 23%, casi 24%, hasta el 35% de estas problemáticas, siendo la depresión la más alta
y donde tienen intervalos de confianza, es decir, que estas prevalencias pueden ser mayores a lo que se presenta aquí y en algunos casos llegar casi al 50% de las muestras estudiadas. Entonces, esto nos está hablando ya de un foco rojo importante que tenemos que considerar y atender. Por otra parte, no solamente tendríamos que estar pensando en trastornos como depresión, ansiedad, estrés postraumático y demás. Justamente en España se hace este estudio, ¿no? Que entrevista a poco menos de 3,000 personas de 18 años en adelante y les preguntaban a la población si estaban preocupados por la situación que se estaba viviendo en España y en todo el mundo, y podemos ver que el 55.1% de los entrevistados dicen que estaban preocupados en un nivel bastante elevado, ¿no? Muy elevado. Y 38.4 decían estar bastante preocupados. Entonces estamos hablando de más del 80%, casi el 90% de la población está preocupada, ¿sí? Y esta preocupación tenía que ver, por ejemplo, ahí en el estudio que es muy interesante y me di a la tarea de revisarlo, decían que se sentían, por ejemplo, inquietos al ver las calles y los comercios vacíos. Yo les quiero confesar que si esta encuesta la aplicaran acá en México, yo probablemente, como tengo que salir por cuestiones laborales, diría que estoy bastante preocupada porque veo las calles muy llenas o demasiado llenas, ¿no? Entonces, esto facilita el contagio por una parte, ¿no? Pero también les inquietaban aspectos, por ejemplo, de que ya no tenían este contacto con las personas, con las familias, con los amigos, con los vecinos, tenían miedo al futuro, tenían miedo, por ejemplo, a no poder recuperar su vida tal cual era antes de la pandemia y este temor, pues obviamente se va a cumplir porque seguramente no vamos a poder regresar a como éramos antes de la pandemia, ¿no? Ahora con toda esta famosa nueva normalidad que se ha difundido mucho. También había preocupación y miedo por el contagio, ¿no? Del COVID, por muerte por COVID y otros aspectos, ¿no? Y todas estas preocupaciones reportaban niveles mayores al 50% en la muestra estudiada que reportaba tener estas preocupaciones y que si las englobamos y como lo menciona el estudio en diferentes facetas o áreas, básicamente hay preocupaciones de salud física, preocupaciones de aspectos económicos y preocupaciones en cuanto a la salud y al bienestar emocional, ¿no? Y de toda esta muestra que se investigó, el 7.3% buscó ayuda profesional y de esos que buscaron ayuda profesional, más del 50% lo hizo con psicólogos, ¿no? Entonces, aquí vemos que pareciera que también va a haber un incremento en esta demanda de atención. Ahora, me parece fundamental que recordemos o que puntualicemos que este virus, el COVID-19, nos ha venido a recordar fehacientemente esta conexión biopsicosocial que tenemos los seres humanos, ¿no? Y entonces, en este sentido, yo les presento aquí resultados de 3 estudios donde, por una parte, por ejemplo, se ha encontrado que las personas que tienen COVID-19, que se contagian de COVID-19, incrementan la presencia de síntomas psicológicos, ¿no? Se ha reportado depresión, trastorno de estrés postraumático, estrés en general, ansiedad, el trastorno obsesivo compulsivo, trastornos del sueño, específicamente el insomnio, y aquí, por ejemplo, hay 2 estudios muy interesantes, uno realizado en Italia con pacientes que fueron hospitalizados por COVID y reportaron una sintomatología psicológica posterior severa. Y también hay otro estudio que se realizó con 3,500 pacientes de COVID en España, pero que no fueron hospitalizados, que ellos, digamos, cursaron la enfermedad en sus hogares y que también hubo la manifestación de esta sintomatología psicológica. Sin embargo, pareciera que los resultados que nos arrojan estas investigaciones podrían hacer pensar que hay una correlación positiva en cuanto a la gravedad de los síntomas físicos
con la gravedad de los síntomas psicológicos. Es decir, a mayor gravedad en la sintomatología de la enfermedad, mayor gravedad también en los síntomas psicológicos, ¿no? Entonces, eso por una parte nos está preocupando porque sabemos de la cantidad de personas que se están contagiando y por otra parte, hay un estudio que se realizó en Estados Unidos con 470 y tantos pacientes, ¿no? Ellos tenían una muestra de casi 1,500, de los cuales detectaron, les digo, 470 y tantos, que tenían ya un diagnóstico psiquiátrico previo a contraer el COVID y que estas personas con trastornos psicológicos que después se contagian de COVID tienen 1,5 más probabilidad de morir por COVID, ¿no? Y el estudio nos dice que no se sabe si esto tiene que ver con algún proceso fisiopatológico, sistémico ya de la enfermedad mental, sobre todos estos aspectos que tienen que ver con la parte de los procesos inflamatorios a nivel celular, sobre todo, o si tiene que ver con las implicaciones de la medicación, ¿sí? De los psicofármacos que están tomando estos pacientes y que pudiera llevarlos a presentar sintomatología más severa. Sin embargo, el punto importante aquí que tenemos que ver es que hay una conexión, hay una relación entre mente, cuerpo, ¿no? Y todo lo que nos está afectando a nivel social y que debemos tomar en cuenta porque va a agravar o es muy probable que llegue a agravar esta crisis que estamos viviendo actualmente, ¿no? En este sentido, ¿sí? También hay una preocupación real si el COVID va a tener un impacto en estas tasas de suicidio, ¿no? Entonces, es la pregunta que muchos investigadores nos hemos estado haciendo desde que empezó la pandemia a lo largo del mundo y queremos saber si va o no a afectar. Aquí les comparto un estudio que se realizó en Inglaterra, que es un observatorio que ya tiene tiempo trabajando, donde se reportan cuáles son la cantidad de personas que mueren por suicidio. Y bueno, en este estudio ellos reportan que sí hubo un incremento del 7,3% en comparación con el 2019 y que ellos observan este incremento a partir de que se da la indicación de resguardarnos en casa, ¿no? Del confinamiento. Y también, por ejemplo, ahí podemos ver esa línea morada, que son los números en 2019, como en el 2020 sí hay un incremento a partir del confinamiento y que luego pareciera que cuando se van relajando un poco estas medidas, ¿sí? También disminuye la cantidad de suicidios por ahí de junio, sin embargo en julio se da un repunte, ¿no? Y ya viéndolo de manera global, ellos refieren un 7,3% de incremento. Sin embargo, también esta investigación refiere que no es un incremento tan grande como el que esperaban y que está relativamente ajustado a este incremento anual que habían estado observando a lo largo de los años, ¿no? Y en este sentido se ha retomado mucho aspectos de otras investigaciones donde pareciera que en esos periodos de crisis humanitaria el suicidio puede llegar a detenerse o puede llegar a disminuir. Sin embargo, posterior a la crisis, se ha observado que las tasas de suicidio se incrementan y que se incrementan por encima de lo que se había estimado y proyectado, ¿no? Entonces, es importante recordar que aún estamos en una fase pues bastante temprana de la pandemia. A muchos estos meses nos han parecido eternos, sin embargo, todavía nos resta tiempo, todavía necesitamos atravesar varias etapas, varios procesos, no hemos llegado como a determinar el fin, ¿no? De cuándo se va a detener o cuándo vamos a tener una vacuna o cuándo vamos a tener ese regreso a la nueva normalidad que muchos estamos anhelando. Por lo tanto, no sabemos cuál va a ser el verdadero impacto que va a tener el COVID en las tasas de suicidio. Todavía no lo podemos determinar, ¿no? Y vamos a ver que lo que sí se ha visto es que probablemente estas secuelas van a ser a largo plazo. Algunos ya están hablando de que las secuelas psicológicas, emocionales del COVID se van a presentar durante años, ¿sí? Y que vamos a tener que estar trabajando y generando estrategias de intervención desde ahorita para poder atenderlo, ¿no?
hay una propuesta de Cher que ella nos habla de que el COVID-19 lo que nos ha venido a traer a las personas es incertidumbre, es aislamiento social, son problemas económicos, que esto es uno de los factores que vamos a abordar más adelante porque se han trabajado mucho, y que estos elementos de la pandemia, si se aterrizan en ciertos grupos de la población considerados como vulnerables, y ella cuando habla de vulnerables habla de, por ejemplo, personas que ya tenían trastornos mentales, personas que no tienen mucha resiliencia, personas que viven en ciertas áreas donde hay mayor contagio, mayor cantidad de muertes, personas que han vivido pérdidas de familiares o amigos por COVID-19, que lo que va a llevar o lo que va a generar en estos grupos vulnerables es, si ya tenías un trastorno psicológico, pues va a haber un incremento de la sintomatología. Si no lo tenías, puedes llegar a presentar trastornos depresivos, ansiosos, consumo de drogas o alcohol, ¿sí? O cualquier otro trastorno psicológico, que esto a su vez puede desencadenar un posible suicidio. En este sentido, me parece fundamental hablar un poco de la clasificación de estos comportamientos suicidas. Entonces, yo aquí les comparto la clasificación de Turecki, ¿sí? Esta clasificación él la hizo en 2019 y bueno, él no considera las ideas de muerte como tal, pero sí es importante que las mencionemos porque pueden ser normales, ¿sí? No hay un deseo de quitarse la vida, pero estamos en una crisis donde la muerte ha estado presentándose a cada vez de manera más frecuente, más cercana, se han incrementado la cantidad de muertes que se prospectaban. Entonces, puede ser normal que las personas estemos pensando, bueno, ¿qué pasaría si me muero? ¿Sí? Entonces, eso no se clasifica dentro de los comportamientos suicidas, pero puede ser un primer elemento que esté ahí presente, ¿no? Posteriormente, Turecki nos habla que ya existe una ideación suicida no estructurada, en donde ya hay un pensamiento no de la muerte, sino de ponerle fin a la propia vida, ¿sí? Pero nada más lo tengo ahí como de manera muy general, muy desestructurada, que quisiera matarme, ¿no? Luego pasa a lo que él llama la ideación suicida estructurada, donde la persona ya tiene un plan, ya sabe cómo, cuándo, con qué, ya está empezando a aterrizar, ¿no? Cómo va a llevar a cabo el acto. Y en este punto, cuando nosotros ya hablamos de ideación suicida estructurada o activa, tendríamos que también que analizar la factibilidad de ese plan, porque también hemos observado que hay personas que generan un plan suicida, pero que no es factible, ¿sí? Que a lo mejor dicen, me voy a dar un disparo, pero no tengo un arma, o me voy a, mi autora favorita es Virginia Woolf, entonces yo me quiero ahogar, pero pues yo vivo en el semidesierto, entonces aquí no hay ríos, aquí no hay mar, aquí no hay lagos, ¿no? Entonces, esto también es una parte importante de analizar cuando estamos en esta fase y que posterior a esta ideación suicida hay un salto, hay un cambio, ¿no? Que va desde los aspectos cognitivos previos que hemos estado hablando ahora al acto, a la conducta, ¿sí? Entonces, luego, después de la ideación, viene el intento de suicidio, ¿sí? Que es esta conducta autolesiva que no tiene un resultado fatal, pero que sí tiene la intención de terminar con la vida de la persona, y posteriormente ya el suicidio consumado o la muerte por suicidio, que es cuando se logra poner fin intencionalmente a la propia vida. Ahora, Turecki aquí además incluye las autolesiones no suicidas, que nosotros acá en México le llamamos mucho con el término gringo, que es el cutting, ¿sí? Y en estas no suicidas, la persona se está cortando, se está golpeando, se está lastimando porque quiere disminuir el dolor emocional que está sintiendo, sin embargo, no se quiere quitar la vida. Y luego hay otro aspecto que incluye Turecki también y sus colaboradores, donde colocan a las autolesiones, pero en estas no se sabe si realmente existe o no este deseo, esta intención de morir. Ahora, es bastante conocida la cifra de 800,000 muertes anuales en el mundo por suicidio. Estas estimaciones podrían no ser del todo precisas porque son estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y sabemos que no todos los países tienen un registro
tan sistemático, tan efectivo de las muertes por suicidio. Pero luego también hay estimaciones bastante conservadoras que nos hablan de 20 intentos de suicidio por cada suicidio consumado. Entonces, estaríamos hablando de 16 millones de personas con intentos de suicidio, más estos 800,000, más los que no hemos contabilizado que tienen ideación suicida, más los que tienen autolesiones. Entonces, si vamos entendiendo, ¿no? Y vamos dimensionando el problema de los comportamientos suicidas, nos damos cuenta de la importancia de capacitarnos, de conocerlos y de saber sobre todo cómo atenderlos, ¿sí? Eh, Aquí vamos a ver también que hay otras clasificaciones de tipos de suicidas, porque lo que yo les mencioné de Tureki pareciera como que es un continuo, ¿no? Pareciera como que voy atravesando ciertas fases, donde primero tengo una ideación no estructurada y luego la voy estructurando y luego llego a un intento y puede ser que me quite la vida o del intento algo me detenga y no termine por conseguir mi propósito. Sin embargo, Bernanke y colaboradores presentan dos clasificaciones distintas. Y aquí es muy importante que lo retomemos porque no todas las personas atraviesan este proceso, ¿no? Y entonces por eso hay la dificultad en la detección. Por ejemplo, nos hablan que hay un tipo de suicidio que es más impulsivo y que ellos en sus estudios han detectado que estas personas puede ser que tengan adversidades en la infancia, que tengan dificultades en el control tanto emocional como cognitivo, que presenten pensamientos de suicidio ante ciertos eventos estresantes particulares, pero que no es sostenido a lo largo del tiempo. Bernanke es psiquiatra y entonces, bueno, por eso ellos incluyen esta parte como del cortisol, ¿no? En esta tipología. Y aquí ellos incluyen, por ejemplo, personas que tienen trastorno límite de la personalidad o aquellos que tienen, por ejemplo, trastornos del consumo de sustancias. Ellos los han colocado, identificado más en esta clasificación de suicidas. Y por otra parte, están como los suicidios que tienen que ver más con los trastornos de depresión, donde hay un mejor control cognitivo, donde hay un pensamiento sobre quitarse la vida más persistente, más sostenido y hay una planificación. Entonces, en este segundo tipo es más frecuente que podamos detectarlo a través de algún comentario que hace la persona, ya no quiero vivir, me quiero quitar la vida, me quiero morir, ¿sí? Porque es otro tipo de procesamiento, ¿sí? Y ellos detectan que, bueno, en este segundo tipo, la disfunción puede estar en el sistema de serotonina. Entonces, en el primer tipo es mucho más complicado hacer la detección y tendríamos que estar enfocándonos en identificar y atender estos factores de riesgo, ¿no? Y entonces, bueno, en relación a los factores de riesgo, hay muchos, sin embargo, a mí me gustaría nada más centrarme en algunos muy breves que tienen que ver con una relación más directa con la situación de la pandemia que estamos viviendo. Y bueno, aquí les presento una tabla que fue desarrollada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, por la CEPAL, donde ellos identifican cuáles van a ser los escenarios, ¿sí? Un escenario bajo, un escenario medio y un escenario alto con relación a las afectaciones económicas en 17 países de América Latina. Entonces, pareciera que según lo que reporta la CEPAL, Uruguay va a ser el país que menos afectación va a tener, pero vemos también que Uruguay era el país que desde el 2019 reportaba menores índices de pobreza y de pobreza extrema. Y luego nos dice, por ejemplo, que los que van a tener el mayor porcentaje de pobreza extrema y de pobreza es Guatemala y Nicaragua, en el caso de la pobreza extrema, y en el caso de la pobreza, ellos refieren a Honduras. Sin embargo, los países que mayor incremento van a reportar en comparación con el 2019 en la pobreza extrema es Ecuador, México y Nicaragua, y en la pobreza en general es Argentina, Brasil, Ecuador y México también. Entonces,
¿Cuáles son los datos crudos a partir de estos porcentajes de los cuales podemos estar hablando? Pues que más de 28 millones de personas van a entrar en la clasificación de pobreza, que casi 16 millones de personas van a entrar en la clasificación de pobreza extrema y que en total esto va a representar más de 83 millones de personas en esta condición, los que ya estaban más los que se van a agregar. Entonces, como podemos ver, esto va a ser una complicación bastante importante. En México, por ejemplo, hay una encuesta que se hace ya desde hace tiempo también y que ha ido viendo y midiendo qué tantas personas reportan tener trabajos formales, informales, subocupación, ¿sí? Y desocupación. Y vemos cómo a partir de marzo, que es cuando inicia todas las fases de la pandemia acá en México, se ve un decremento bastante importante en cuanto a la cantidad de personas que reportaban tener trabajo. Se incrementó, obviamente, las personas en desempleo y las personas en subempleo. Y luego, a partir de junio, más o menos, vemos que va repuntando otra vez y que se va retomando un poco esta parte económica y laboral. Sin embargo, más del 70% de las personas que tienen empleos también reportan que su ingreso no es suficiente para poder atender sus necesidades económicas, ¿no? Entonces, esto va a ser algo importante de estar tomando en cuenta, sobre todo por los costos que genera el acceder a la salud y a la salud mental en específico. Otro factor también que se ha estado revisando, estudiando, trabajando, tiene que ver con la violencia. Antes de la pandemia se consideraba que menos del 40% de los casos de violencia eran reportados o denunciados y a partir de que inicia el confinamiento, esto se ha incrementado. Hay reportes de diferentes países donde todos han dicho que las denuncias de delitos, de situaciones de violencia se han estado incrementando. Antes de la pandemia ya existían 243 millones de mujeres y niñas que estaban sufriendo violencia física o sexual y se considera que desde la pandemia esto se ha intensificado porque hay dificultades económicas, volvemos otra vez a este aspecto social muy importante, hay condiciones de vida que pueden estar siendo limitadas, se ha llevado a mujeres y niñas y niños también a vivir en confinamiento con los maltratadores, ¿sí? Y hay una restricción de movimiento y hay una poca vigilancia en algunos espacios públicos. Entonces, todo esto ha ido complicando la situación de la violencia. Específicamente en México, ¿sí? Observamos y por reportes del Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y la Procuración de Justicia, ¿sí? Que ha habido un aumento en los reportes en comparación con el año anterior. Por ejemplo, se considera que ha habido un incremento del 70% de las denuncias que se recibieron en marzo del 2019 en comparación con marzo del 2020, ¿sí? Y se reporta con mayor frecuencia la violencia física ejercida principalmente por la pareja o la expareja. Y en estos 8 meses de confinamiento se ha incrementado en un 51% las solicitudes de atención y acompañamiento y en un 32% las atenciones integrales especializadas. Sin embargo, los centros que dan este tipo de atenciones solamente crecieron en un 8.7%. Entonces, esto trae otra complicación importante. Finalmente, el último factor de riesgo que voy a abordar con mayor profundidad son las barreras de acceso al tratamiento. Aquí les quiero compartir un estudio realizado por la doctora Corina Benjet en México con como 7,500 estudiantes universitarios aproximadamente, en donde, no, eran más, perdónenme, en donde ella encontró, junto con todo un equipo de trabajo, que existían barreras actitudinales para acceder a los servicios psicológicos, es decir, vergüenza, estigma, el que pensaban que podían resolver los problemas por sí mismos o que pensaban que los tratamientos no eran efectivos. También hay barreras por el tipo de servicio. Las personas en 2019 reportaron que preferían
los tratamientos persona a persona en comparación con los tratamientos remotos, la telepsicología, la e-health y todos los demás. De hecho, es esto algo que observamos en algunos centros de atención a lo largo del país, porque cuando se viene la pandemia, muchos pacientes, muchos usuarios dicen querer esperar a poder regresar al tratamiento presencial, y conforme va pasando el tiempo y conforme ven que esto no va a suceder de manera rápida, entonces es que empiezan a aceptar poco a poco el recibir tratamiento a distancia. Y bueno, también las barreras de acceso, porque sabemos que aunque esta atención remota a través de líneas telefónicas, aplicaciones, redes sociales y cualquier otra incrementa la factibilidad, la accesibilidad, la disminución de los costos, entre otros elementos, no llega a ser un servicio de atención universal, ¿sí? Eh, También vemos en estas barreras de atención que un reporte de la Organización Mundial de la Salud con base en información de 130 países refirió que hubo afectación, hubo complicaciones, interrupciones, disminución en la cantidad de servicios que se ofrecieron, ¿sí? Los que más tuvieron una afectación en ofrecer este tipo de servicios de atención y de apoyo psicológico fueron los que se daban en instituciones académicas, porque las instituciones académicas, bueno, dejaron de recibir estudiantes, dejaron de atender y empezaron a tener complicaciones en cuanto a hacer estos ajustes para continuar con estos servicios. Pero también todos aquellos servicios, bueno, aquí está la lista completa, sin embargo, puntualizo los que tienen que ver con la psicoterapia, con las intervenciones psicosociales y con la consejería. Y aunque pareciera extraño, aquellos servicios de prevención del suicidio que tendrían que haber sido como muy cuidados, no lo fueron y también tuvieron afectaciones importantes. En cuanto a los modelos, para poder comprender un poco el comportamiento suicida, bueno, aquí les presento solamente dos, hay muchos otros, sin embargo, me parecen relevantes estos modelos porque, por ejemplo, en este caso, Wasserman en el 2001 nos presenta un modelo que le falta la parte de abajo, donde vienen todos los factores protectores. Sin embargo, si se fijan, hace una clasificación bastante amplia, bastante importante de estos factores de riesgo que pueden llevar a una persona a diferentes comportamientos suicidas. Y él habla de muchos elementos, algunos de ellos, por ejemplo, el estrés, los problemas en las relaciones interpersonales, la violencia, el trauma, las pérdidas, el uso de sustancias y otros que van a llevar a que una persona pueda llegar a consumar un suicidio. Y vemos que estos factores, pues obviamente se han ido afectando durante esta pandemia, ¿no? Otro de los modelos mucho más recientes es el de 2019 de Gustavo Turecki, en donde él tiene un enfoque más individual para entender este fenómeno suicida. Sin embargo, no deja de lado este contexto social y él hace referencia a esta falta de cohesión social y a todos los factores ambientales que pueden llevar a que una persona genere factores remotos, factores del desarrollo y factores próximos que los lleven al intento o al suicidio consumado, ¿no? Y entonces él habla de este aislamiento social, por ejemplo, que tiene que ver con lo que estamos viviendo actualmente, todas estas dificultades económicas, toda esta disrupción en estas estructuras sociales, en los valores, en las normas socioculturales, que pueden llevar a que una persona sea más vulnerable a poder tener un comportamiento suicida. Ahora, en cuanto a la intervención específicamente, bueno, pues ya vimos lo complejo que es el suicidio, lo amplio que es el suicidio. Entonces, vamos a empezar a revisar algunos datos, algunos conceptos que tienen que ver ya con la parte de intervención. En este reporte, en esta investigación que hizo la Organización Mundial de la Salud, vemos que casi todos los países de estos 130 que participaron en el estudio reconocen que las intervenciones en salud mental y de apoyo psicológico son parte fundamental de sus planes de acción ante el COVID-19, porque ya se ha demostrado las afectaciones que puede tener en el bienestar emocional, en la salud mental de las personas.
De estos países que participaron en el estudio, 2/3 partes tienen alguna plataforma que están utilizando para poder brindar esta atención. Sin embargo, no tienen destinados fondos adicionales para poder atender, para poder ofrecer estos servicios. Y vemos que no hay fondos adicionales, pero sí hay un incremento en la demanda de atención, ¿sí? Y lo que están tratando de hacer también es generar capacitaciones, están tratando de generar intervenciones múltiples para que puedan llegar a la población y sobre todo le están apostando a estas intervenciones innovadoras, ¿sí? Estamos hablando de la telepsicología, estamos hablando del uso de aplicaciones, de líneas y muchos otros, ¿no? También detectaron en este estudio que hay una diferencia importante entre los países de ingresos bajos contra los de ingresos altos, obviamente, ¿sí? Y que sí se está reconociendo también el incremento de solicitudes de atención. Aquí, por ejemplo, hay otro estudio muy interesante que se realizó en Australia, específicamente en la ciudad de Victoria, y ellos, por ejemplo, han detectado al momento un incremento del 67% en las demandas de atención y están viendo que casi la mitad de estas solicitudes tienen que ver con atención para niños y adolescentes. Y esto pues obviamente es otro reto muy importante para poder empezar a desarrollar las estrategias efectivas para poder atender sobre todo a los niños más pequeños, que a lo mejor no puede ser tan sencillo las aplicaciones remotas que estamos utilizando al momento. En cuanto a este tipo de programas que se están llevando en todo el mundo, estamos viendo que principalmente están siendo coordinadas por los ministerios o secretarías de salud. Sin embargo, en segundo lugar, se detectó que son las organizaciones no gubernamentales las que se están haciendo cargo de estos proyectos, de estas intervenciones. Y bueno, esto trae una serie de complicaciones muy importantes, sobre todo por la institucionalización, ¿sí? Sobre todo por el acceso a fondos, a financiamientos que puedan realmente llevar a desarrollar más este tipo de programas, ¿no? Y lo que les mencionaba, bueno, aquí están las intervenciones por las cuales se está apostando. Estamos viendo que hay en mayor porcentaje un interés en la aplicación de la telemedicina, la telepsicología, ¿sí? Que también se está apostando por estas líneas de ayuda, de atención. Y en menor cantidad, en el último renglón, lo que vemos es que se está contratando, ¿no? Lo que menos se está haciendo es contratar a especialistas, a profesionales de la salud mental para poder dar atención a todas las demandas que están teniendo los diferentes países. Lo que mencionábamos previamente y que tenía que ver con las diferencias entre los países, bueno, pues aquí nos lo presentan en este estudio, donde podemos ver que aquellos países con menor ingreso son los que también tienen un menor porcentaje de estrategias de intervención, tanto en la telepsicología como en estas líneas de ayuda y de atención. En relación a las intervenciones, es muy importante que nosotros contemos con intervenciones que sean efectivas, ¿sí? Para esto se requiere de un proceso largo, se requiere de un proceso complejo, en el cual yo personalmente retomo una propuesta de la doctora María Elena Medina Mora y lo analizo y le agrego ahí una última parte, ¿no? Y lo divido en 3 áreas fundamentales que tienen que ver con la posibilidad de tener este tipo de intervenciones, que tiene que ver con la investigación, la facilitación y la implementación de intervenciones. Primero necesitamos conocer la problemática de nuestra comunidad para poder intervenir de manera efectiva, ¿sí? Y específica. Para ello también necesitamos contar con diagnósticos que estén actualizados en los diferentes grupos de la población que vayamos a estar atendiendo. Necesitamos también cuidar muchísimo estos programas, cómo se van a ir implementando en espacios estratégicos, que bueno, podrían ser las escuelas, porque aunque no estamos de manera presencial, sí tienen un acceso a una gran cantidad de población, sobre todo adolescentes y jóvenes. Permítanme, déjenme la dejo pasar porque ella es la que manda aquí, ¿verdad?
Pueden ser centros comunitarios, pueden ser empresas, pueden ser asociaciones de la sociedad civil y cualquier otro que nos permita llegar, que estas acciones lleguen a las personas y a la población objetivo. También tendríamos que, en el momento de estar llevando a cabo la implementación de estas estrategias, pues pensar en modificar, ¿sí?, factores conductuales, emocionales, cognitivos, que tienen que ver con las actitudes que permiten que haya conductas de riesgo. Tendríamos que estar trabajando en esto. También al mismo tiempo estar promoviendo factores de protección de bienestar, ¿sí? Tratamientos que vayan acorde a las necesidades para que podamos llegar a un punto donde ofrezcamos a nuestra población programas de atención integral. Y finalmente, me parece fundamental agregar la evaluación de resultados para luego iniciar nuevamente este ciclo y poder estar actualizando, ajustando, mejorando las intervenciones y que puedan resultar realmente efectivas para la población. En este sentido, ya aterrizando esto que hemos estado platicando específicamente en el suicidio, bueno, pues tenemos que pensar en una evaluación previa. Todo depende de cómo vayamos a trabajar, incluso en situaciones de emergencia. Es importante estar evaluando a la persona con la cual vamos a intervenir y bueno, cuando ya lo hacemos a través de procesos terapéuticos a largo plazo, bueno, pues ya podemos pensar en contar con una batería de pruebas estructurada, estandarizada para nuestro país en particular. Sí, también ahorita, por ejemplo, estamos haciendo mucha aplicación de pruebas de test de baterías de manera remota para tratar de generar estos tamizajes, ¿no? Por ejemplo, tratar de ver y de establecer estrategias para poder compartir información. ¿Qué sucede si yo estoy haciendo una atención particular o en una institución académica y demás, y esta persona tiene algún expediente en un hospital o tiene algún historial clínico en otro espacio, y entonces si yo pudiera tener acceso a esto, podría complementar la información y ofrecer una mejor intervención, ¿sí? Y luego pasamos a la parte del diagnóstico, donde tenemos que ser muy cuidadosos en poder identificar estas enfermedades mentales que se han asociado directamente al suicidio, como es los trastornos del estado de ánimo, específicamente la depresión y la bipolaridad, que tiene un alto índice de intentos y de muerte por suicidio. También tendríamos que analizar aspectos de los trastornos de consumo de sustancias, la esquizofrenia, por ejemplo, los trastornos de personalidad, más particularmente los del grupo B, ¿sí? Donde estamos hablando del trastorno límite de la personalidad, sobre todo, pero también los trastornos histriónicos, antisociales, narcisistas, también los trastornos de personalidad esquizotípicos, los trastornos de estrés postraumático, los trastornos de la conducta alimentaria, que tenemos que ver si están incidiendo como factores de riesgo para un posible suicidio. Y no dejar de lado la evaluación de algunos rasgos de personalidad, de algunos rasgos psicológicos, como lo es la ansiedad, la impulsividad, la agresión, la desesperanza. Y una vez que tengamos clarificado el diagnóstico, podremos revisar cuáles son los aspectos de intervención indicados para nuestros usuarios, para nuestras personas que vamos a atender. En este sentido de la intervención y sobre todo de la prevención, tendríamos que estar pensando en intervenciones universales que tiene que ver con la restricción a medios, el control de medicamentos, el control de plaguicidas, el control de armas, el tener, por ejemplo, cuidado en ciertos espacios, por ejemplo, el poner barreras de protección en algunos puentes, en algunos edificios, en algunos lugares, generar estrategias de campañas de prevención del suicidio de manera global, por cómo estamos viendo la situación de salud mental en la población, y también tener un acercamiento en cuanto a cómo se están dando las noticias sobre suicidio en los medios masivos de comunicación y asegurarnos y solicitar de manera institucional que estos medios también den información sobre las líneas de atención, sobre los centros de atención específicos de una localidad, de un estado, de un país, ¿sí? Y luego podríamos también estar viendo qué vamos a trabajar en la prevención selectiva
tendríamos que estar generando capacitación para profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, pero también algunos otros como docentes, como enfermeras, como trabajadores sociales, para que la detección pueda ser más amplia y más efectiva. Utilizar protocolos de intervención, sobre todo en personas que tienen factores de riesgo, como los que hemos estado platicando, y la medicación en algunos trastornos particulares que así lo requieran. Y finalmente, tendríamos que estar trabajando en una prevención indicada, es decir, con estas personas que ya han intentado quitarse la vida, porque existen investigaciones que reportan que una persona que intenta quitarse la vida corre el riesgo de volverlo a hacer en el mes posterior a este intento. Y aquí ya estaríamos hablando de tratamientos, perdón, psicológicos, psicosociales, atención a través de líneas de vida, de aplicaciones, de redes de telepsicología o incluso de medios presenciales cuando así sea posible. En este sentido, es muy importante retomar algunas experiencias de modelos y de intervenciones multicomponentes, donde se combinan estas acciones de prevención universales, selectivas e indicadas. Y, por ejemplo, aquí hay un modelo ampliamente estudiado y reconocido que fue aplicado en Nuremberg, Alemania, que es el modelo Alianza contra la Depresión y que luego se ha ido, digamos, difundiendo en diferentes países de Europa y que han tenido reportes de hasta un 24% de disminución en los intentos de suicidio, y ellos aplicaron toda esta serie de estrategias al mismo tiempo, ¿no? Campañas de concientización, restricción a medios, capacitación para el personal de salud mental, capacitación para lo que se conoce como gatekeepers, sobre todo estos cuidadores y personas que están en contacto con personas que pueden resultar en grupos de riesgo, para profesionales de todo tipo, una tarjeta que se le daba, por ejemplo, a las personas para poder tener acceso a este tipo de intervenciones y algunas otras actividades. Esto ha resultado muy efectivo. Desde lo psicológico sabemos que hay intervenciones ya psicoterapéuticas que han demostrado efectividad, como lo cognitivo-conductual, lo dialéctico-conductual y otros tipos de terapias, pero no debemos olvidar que en situaciones de crisis, en situaciones de emergencia, podemos hacer uso de estrategias como los planes de seguridad, como este programa de intervención breve en intentos de suicidio, que son 3 sesiones de 90 minutos y que da un seguimiento por 2 años a las personas y que ha resultado también bastante efectivo. Y bueno, a nosotros no nos corresponde como psicólogos, pero también hacer el uso de tratamiento farmacológico en los casos que así lo requieran. Y no podemos profundizar, pero no quiero dejar un panorama totalmente negro, ¿no? Cuando hacemos intervención, sí tenemos que atender todos estos factores de riesgo que ya hemos estado platicando, que ya hemos estado revisando al respecto, pero también podemos hacer una promoción de los factores de protección a nivel social, comunitario, relacional, individual, ¿no? Podemos estar hablando de cosas muchísimo más fáciles de acceso a la población en general, cuando estamos hablando de desarrollar, por ejemplo, habilidades, estilos de vida que estén enfocados para que las personas tengan habilidades para la solución de problema, para adaptarse, incluso el practicar creencias religiosas o contar con una espiritualidad, el tener una vida saludable, hábitos alimenticios, hábitos de sueño, hábitos de activación física, ¿sí? El poder fomentar en un nivel relacional positivo, adaptativo, ¿sí? Ahora más que nunca tenemos que estar unidos, ¿sí? Trabajar en equipo, tanto los profesionales como la población en general, para poder estar siendo toda una red de apoyo que contenga toda la problemática, no solamente de suicidio, sino de salud mental en general. Y bueno, ya estamos cerca del final, no me quiero extender en el tiempo que me fue otorgado. Entonces, para terminar esta charla, me gustaría hablar sobre algunos retos y reflexiones muy particulares. Es importante entender el bienestar emocional como un continuo, ¿sí? No es que esté bien o es que esté mal, sino que es todo un continuo que puede ir desde un bienestar óptimo, pero también puede haber un bienestar mínimo, ¿sí? Y puede haber un malestar mínimo y puede haber un malestar severo
y que en todos estos niveles de bienestar es importante estar atendiendo y estar ofreciendo estrategias, herramientas y diferentes posibilidades de intervención, no solamente cuando ya llegamos al nivel extremo de malestar, que es donde casi siempre se presentan los comportamientos suicidas. También es importante seguir investigando, recabando datos de la efectividad de las intervenciones y sobre todo establecer mecanismos de rápida transmisión de estos resultados. Los que a veces queremos hacer una publicación en alguna revista sabemos que se puede tardar meses o años en salir un resultado que pudo haber sido bastante efectivo para otra comunidad, para otra institución, para otro organismo o persona que la pudiera haber utilizado, ¿no? Necesitamos ir pensando y analizando si ya contamos con estrategias que podamos implementar para disminuir todos los factores de riesgo, estrés, ansiedad, temor, soledad en la población en general, ¿sí? Y que esto a su vez incida en la disminución de la presencia de psicopatologías y por lo tanto también incida en la disminución de posibilidades de conductas suicidas. Ver si las tenemos, si hay que desarrollarlas, si hay que adaptarlas de otros países, ¿no? Para poder implementarlas en el nuestro y que realmente puedan surtir un efecto a largo plazo, ¿no? Tenemos que reconocer que hay pobreza, que hay desigualdad y que esto probablemente va a aumentar, sobre todo en América Latina, y tenemos que ver qué podemos hacer en ese sentido en un nivel más psicosocial, más comunitario. Y también tenemos que entender que dentro de una crisis humanitaria, que es la que estamos viviendo actualmente, pareciera que los tratamientos y la atención de urgencia va a ser lo habitual. Y para eso tenemos que estar preparados y capacitados, ¿no? Tenemos que realmente cuestionarnos si realmente por estar haciendo telepsicología, por estar haciendo atención remota, hay una inmediatez en la atención, porque nosotros hemos visto que a veces, por más que la línea sea 24 horas, 7 días a la semana, no hay suficiente personal y a veces no se da esta atención directa, inmediata, eficaz, como quisiéramos que sucediera. Tenemos que ver qué estamos haciendo también de trabajo colaborativo en red, de difusión de estas estrategias, porque nosotros hemos estado observando la polaridad en estas ofertas de atención. Pareciera que cuando sale una línea que atiende estas problemáticas, hay una subatención y empezamos a trabajar con toda esta parte de difusión, de compartir, para que puedan empezar a recibir a las personas, puedan empezar a atender a las personas y que luego se pasa de no tener a muchos usuarios a tener una sobresaturación. Y en estos casos hemos visto que hay reportes de personal que atiende estas líneas de cansancio físico, de desgaste por empatía, incluso llegando algunos al burnout, ¿no? Y finalmente es importante trabajar en política pública, tenemos que meternos a ver desde nuestros países cómo llevar esta atención psicológica a un nivel institucionalizado para que pueda permanecer y que realmente se pueda tener un impacto. Por ejemplo, en México el 90% de los programas que tienen que ver con atención a la salud mental carecen de este nivel de institucionalidad y en la mayoría son mini programas que no tienen el alcance suficiente y que no tienen la permanencia suficiente para tener un impacto en la población. Finalmente, pues debemos seguir investigando, debemos seguir analizando estas atenciones, estas acciones que estamos realizando para ver su impacto y para ver su efectividad. Muchísimas gracias por su tiempo. Perdóname, Javier, espero no haberme pasado del tiempo. Aquí les dejo mis datos de contacto por cualquier información que alguien requiera y si no la alcanzamos a revisar en este momento. Muy bien, Déjame. muchísimas gracias, Carla, por la capacidad que has tenido en 1 hora y 20 minutos de poder trasladar esta información tan interesante que realmente necesitaríamos más horas para poder compartirla. Si te parece, voy a dar paso pues un poco a las preguntas que aparecen aquí. Lo único que, como hay bastantes, sí te pediría que fueras muy concreta Claro que sí. para permitir, pues en la medida que se pueda, ir contestando, si no a todas, pero pues casi a todas, ¿no?
Vale, pues vamos a ver. Una pregunta que nos hace una colega nuestra que quería saber exactamente qué es una sindemia. Si de manera muy telegráfica, en 3 palabras, puedes decir lo que es una sindemia porque no ha quedado muy claro. Sí, claro. Mira, es un concepto nuevo que tiene que ver con analizar la problemática de una pandemia, pero en relación con todo el contexto social, ¿sí? No es lo mismo nada más ver un virus, nada más ver una enfermedad particular y tratar de atacarla, y si lo vemos de una manera global, estamos viendo factores de alimentación, de pobreza, de otro tipo de enfermedades que pueden estar afectando en comorbilidad, de los impactos sociales. Entonces, a eso se refiere. Yo les recomiendo muchísimo que busquen el artículo y lo lean porque es un concepto bastante innovador y bastante interesante. Muy bien. Luego hay varias personas que preguntan si puedes especificar o dar alguna reseña bibliográfica o dónde encontrar algo sobre lo que has comentado, el programa SIP, que es de intervención breve en 3 sesiones de 90 minutos. Si De, tienes alguna referencia o dónde se puede encontrar, pues para poder profundizar. Claro que sí. De hecho, hay un libro que les recomiendo que busquen así tal cual en internet, que tiene que, si ustedes le ponen programa de intervención breve en intentos de suicidio, busquen el libro que les va a permitir conocer, ¿sí? Empaparse de cómo se trabajan. Les digo, son 3 sesiones, 90 minutos. Hay una posibilidad de una cuarta que es opcional, pero que este programa ha resultado bastante efectivo en cuanto a la disminución de los comportamientos suicidas. Si me permiten, ahorita no tengo aquí a la mano el contacto, pero se lo hago llegar a Javier y Vale. espero que Javier se los pueda compartir para darles exactamente la dirección y el nombre. Muy bien. Nos pregunta otra compañera nuestra si hay algún nicho de edad en la que es más proclive al suicidio. Sí, definitivamente se ha visto que el incremento del suicidio en jóvenes, en adolescentes, esto varía obviamente de país en país, sí, eso es muy importante de mencionarlo, pero lo que estamos viendo es más o menos entre los 15 a los 29 años, hay un importante riesgo de comportamientos suicidas. Y bueno, hay algunos otros países que extienden este periodo de tiempo entre la adolescencia hasta la adultez temprana. Entonces, depende del país en donde nos encontremos, es cómo vamos a ver estas tasas, pero en general siempre estamos con un foco rojo para jóvenes y adolescentes. Bueno, seguimos. Es que hay 40 mensajes de preguntas. Yo voy mirando porque realmente es muy interesante todo lo que estás planteando. Em, bueno, es una colega tuya desde México, desde Coahuila, en donde dice que respecto a la política pública que mencionas, ¿cómo hacer para que proyectemos esa necesidad de la importancia de la atención a la salud mental? Sabemos que al menos en México es bien difícil esa cuestión. Supongo que eso es una situación que se puede hacer una extrapolación a todos los países, la dificultad, ¿no? O la poca sensibilización o la falta de recursos que hay, pues para poder atajar y poder trabajar más a fondo en ese problema, supongo, ¿no? Que debe ir por Claro. ahí. Fíjate que es una situación bastante complicada, como bien lo mencionas, yo creo y lo he escuchado en colegas de otros países también. Sin embargo, mi recomendación en este sentido es a los psicólogos no nos gusta mucho la parte de la política o por lo menos no mucho en México. Sin embargo, es algo que se necesita, ¿sí? Que tenemos que estar primero organizándonos entre nosotros en colegios, en asociaciones, en redes, y después tenemos que empezar a presionar, a pedir el ser escuchado por diputados, por senadores, por representantes de ministerios, de secretarías, y tenemos que estar presentes en la parte política, nos guste o no, si queremos ser tomados en cuenta y si queremos que realmente se pueda llegar a este nivel de institucionalización, ¿no? En México, muchos colegas estamos trabajando en relación a
una ley de salud mental, ¿sí? Hay redes importantes, incluso en México hay una red nacional de prevención del suicidio que ha estado insistiendo mucho para que se considere una ley de prevención del suicidio y bueno, esto obviamente no se ha logrado, pero se han dado avances, se ha hecho que el problema se empiece a abordar desde otros lugares, ¿no? Desde otras profesiones. Muy bien, seguimos con las preguntas. Nos plantea una compañera si, bueno, todos los mensajes son de felicitación por tu Gracias. ponencia, que se Muchas está gracias. quedando muy corta, muy interesante, y nos plantea ella si, bueno, que le preocupa el suicidio en adolescentes y jóvenes. Yo creo que es un tema que realmente nos está preocupando porque está habiendo un aumento exponencial de suicidio en adolescentes y jóvenes. La pregunta que hace Sí. ella es si hay algún programa específico con resultados eficaces. Fíjate que todo depende de las características de la población, obviamente. Con jóvenes hemos visto estos que ya mencionábamos, ¿no? Todos estos enfoques terapéuticos. A nosotros nos ha funcionado la implementación del plan de seguridad, que es una herramienta muy efectiva, muy sencilla, ¿sí? De poder darle un juego prioritario a la persona en el cuidado de sí mismo, ¿no? En estos planes de seguridad donde identificamos cuáles son los factores que te detonan una crisis, cuáles son los factores que te ayudan a disminuirla, a controlarla, donde ponemos cuáles son las personas que pueden resultar como de apoyo para el joven, para el adolescente. Entonces, estos planes de seguridad han funcionado bastante bien y yo aquí sí les quisiera compartir también que tenemos que ser un equipo multi e interdisciplinario. Nosotros hemos tenido casos donde hemos logrado salvar a un joven, ¿no? Que ha intentado quitarse la vida gracias a la intervención de un tutor, gracias a la intervención de un docente, gracias a la intervención de otras personas que no necesariamente son profesionales de la salud, pero que están sensibilizados, que están capacitados, que saben a quién hablar, a quién referir a estos jóvenes para que se les pueda dar esta atención, ¿no? Y definitivamente concuerdo con esta preocupación en la atención de jóvenes. Bueno, es ingente la cantidad de preguntas que hay, es que es una barbaridad. Y bueno, a ver, hay varias preguntas que hacen referencia a herramientas de intervención en crisis cuando se realiza la intervención a pie de calle. Eh, si conoces de algunas herramientas que se utilizan en intervenciones en crisis con suicidas a pie de calle, es decir, no en el Sí, trabajo sí, de... cuando estamos en cualquier lugar, ¿no? Fíjate que en este sentido, obviamente hay algunas estrategias de escucha activa, hay algunas estrategias, por ejemplo, de poder empezar a estructurar, ¿no? Estas, digamos, concientización de la problemática que está viviendo la persona, de las cogniciones, de las creencias, de manera muy rápida y de manera muy puntual, ¿no? Pero sobre todo cuando estamos trabajando en una situación en crisis, lo que siempre debemos cuidar es no dejar a la persona sola hasta que no tengamos a un familiar, hasta que no tengamos alguna institución, hasta que no tengamos un lugar seguro donde pueda estar resguardado, ¿no? Obviamente, la parte de la escucha activa siempre ha sido fundamental para nosotros en lo que hemos estado trabajando, porque genera una catarsis en la persona y que le permite una disminución del malestar, por lo menos de manera temporal y suficiente como para poderlo controlar. En este sentido, también nosotros hemos estado trabajando en la capacitación, sobre todo de la fuerza policíaca, que son los que más atienden estas problemáticas. Nosotros hemos visto que no es tan común que los psicólogos que trabajamos en instituciones privadas, en instituciones educativas, somos los que vamos a estar atendiendo estas situaciones. Sin embargo, policías, bomberos, personal especializado que va a ser llamado, ¿sí? A través de líneas. Por ejemplo, aquí en México, en muchos estados, lo que hacemos es que cuando hay un intento de suicidio inminente, hablamos al 911 y quien llega a poder resguardar a esta persona es un policía, es un bombero, es alguien del servicio de gobierno, ¿no? Y entonces ellos tienen que saber escuchar, tranquilizar, poner en seguridad a la persona si está en un lugar, por ejemplo, que se quiera lanzar de algún puente o de algún edificio, ponerlo en seguridad y siempre ponernos en seguridad nosotros también.
¿sí? Es una situación bastante compleja, bastante difícil de poder explicar, ¿no? En tan poco tiempo, pero sí me gustaría poder hacerle llegar a Javier materiales y algunas herramientas como puntuales que puedan tener todos ustedes, porque no los quiero dejar con la duda tampoco. Pues precisamente a raíz de lo que estás comentando, hay alguna aportación en donde nos piden a ver si se podría hacer algún tipo de exposición sobre ese tema, es decir, de herramientas de intervención en crisis. Bueno, es una propuesta que te hago, que lo hablamos en todo caso, vemos a ver Claro, de qué manera se podía hacer, porque yo creo que puede ser muy interesante compartir. Pues yo tenía aquí apuntado, pues por ejemplo, antes has hablado de los servicios de crisis, ¿no? Ha habido un momento en una transparencia, había una diapositiva, hablaba de los servicios de crisis, en donde puede ser interesante conocer también cómo trabajáis, no digo ahora, ¿no? Pero quizá para otra colaboración, pues cómo trabajáis todo el tema de lo que es la intervención pura y dura en crisis, los servicios de crisis, cómo manejar pues una ideación suicida a través del teléfono o a pie de calle. En todo caso, lo dejo aquí. Podremos llegar a un acuerdo, lo claro, claro. dejamos, y porque yo creo que puede ser realmente muy, muy interesante poder compartir ese tipo de información que nos va a enriquecer realmente a todos. Seguimos porque tenemos 75 mensajes más, pero no vamos a intentar acortar. Es una pena porque realmente es muy interesante, ¿no? Vale, si me permites voy a ir. Sí, hay una compañera que comenta que las dificultades que hay ahora para tener un contacto directo entre profesional de la psicología y cliente, pues de alguna manera, ¿qué estrategia se podía seguir? Porque claro, en una situación normal tenemos un contacto prácticamente directo, sin ningún tipo de problema, incluso hasta con contacto físico en un momento determinado, porque es necesario. Ahora todo eso se ve muy, muy limitado, muy restringido, ¿no? De alguna manera, ¿cómo podríamos manejar esa situación? En una frase es difícil, ¿no? Muy difícil. Ya. Mm. Sin embargo, ahorita más que nunca, nosotros hemos estado viendo la importancia de tener más información sobre estos clientes, sobre estos pacientes, sobre estos usuarios de nuestros servicios en atención psicológica. Tuvimos un caso de una persona un psicólogo que estaba chateando, ¿no? Por una aplicación con un paciente que le reporta que está en crisis, que va a quitarse la vida, tal cual, ¿no? Entonces, obviamente en ese momento, al estar contestando los mensajes, pues nosotros tratamos de ser muy rápidos, de ser muy abiertos a poder escuchar a la persona en la medida en la que ellos nos quieran decir las problemáticas, pero llega un punto, por más que se le hacían preguntas a esta jovencita, ¿no? Por más que se le trataba de hacer llamadas directas a su número de teléfono, no contestaba, ya no respondía mensajes. Entonces, ahorita una recomendación que yo le quiero hacer a todos los colegas es más que nunca tener a la mano esos números de ayuda, de relación, de contacto, de referencia de nuestros usuarios, de nuestros clientes, ¿no? Justamente en el plan de seguridad, nosotros trabajamos con el usuario y vamos anotando quiénes pueden ser las personas con las que tú podrías hablar si te llegas a sentir mal, si llegas a pensar en querer quitarte la vida, ¿no? Y entonces a lo mejor te da el nombre de la mamá, el teléfono de la mamá. Este plan de seguridad es una hoja que queremos que la persona tenga consigo y que la lleve consigo todo el tiempo para que si la llega a necesitar, ahí vengan esos recordatorios, esas razones para vivir que él mismo nos refirió, ¿sí? O que ella misma nos refirió y que eso lo pueda llevar consigo. Pero es muy importante que nosotros como profesionales de la salud guardemos una copia, tengamos también conocimiento de esta información para que en dado caso, si se llega a necesitar, saber a quién hablarle, ¿no? Saber, hemos tenido que hacer, no se imaginan las peripecias de hablar con colegas, quién vive en tal lugar, quién conoce a tal persona, háblale a la policía para ver si pueden ir a la casa, para ver si pueden hacer una revisión. Ha sido sumamente complicado y concuerdo contigo. Y además de complicado, muy frustrante. El platicar así, el vernos así, la verdad es que no se siente igual, pero vamos a tener que aprender, vamos a tener que ajustarnos a lo que la realidad nos está permitiendo hacer, ¿no? Efectivamente.
Eh, Otra pregunta interesante es si has detectado un aumento de suicidio en la población de personas mayores. Fíjate que hay reportes a nivel mundial donde el foco rojo está en los jóvenes, en los adolescentes, y hay otro nicho importante en adultos de la tercera edad, sobre todo cuando hay enfermedades terminales, sobre todo donde hay enfermedades que presentan dolor crónico, ¿sí? Entonces, hay una preocupación importante también por adultos de la tercera edad y vemos que probablemente algunos factores de riesgo, por ejemplo, estos económicos que parecen ser bastante graves, pueden llevar a que personas, ¿sí?, mayores puedan estar en riesgo de ideación o de intento incluso de suicidio consumado. Muy bien. Seguimos. Nos plantea una compañera, es que estoy intentando concretar un poco el tema de los medios de comunicación. ¿Qué opinas o cuál es tu opinión muy breve sobre el tratamiento del suicidio en los medios de comunicación? La Organización Mundial de la Salud ha establecido unos lineamientos muy importantes de tomar en cuenta. Desafortunadamente, no todos los medios de comunicación y no en todos los países los están siguiendo. En algunos casos, y hace muy poquitos años, veíamos notas de periódico donde parecía que casi casi te daban la receta de qué tomarte, en qué cantidad, ¿sí? Cuáles eran las razones por las cuales la gente se quitaba la vida. Entonces, si yo veo la nota de se quita la vida porque termina con la pareja o con el esposo, entonces te va generando ciertas ideas, ciertas creencias sobre qué hacer, cómo hacer, cuándo hacer, ¿no? Y entonces es muy riesgoso. Los medios masivos de comunicación pueden ser un gran aliado para la atención en crisis o pueden ser también un detractor, ¿no?, de estas atenciones y de esta importancia de la salud mental. Entonces, sería muy importante trabajar de la mano con los colegas comunicólogos, periodistas, personas que trabajan en este tipo de medios para que ellos también tengan datos, nociones, información de cuáles son las reglas que nos establece la Organización Mundial de la Salud para poder atender estas notas y para que siempre haya una canalización, una referencia, ¿sí? Que no se usen nombres, que no se usen métodos, que no se hagan sobre todo inferencias unicausales del suicidio, porque eso es algo bastante grave, ¿no? Pensar que alguien se quita la vida por una sola razón, pues en realidad no funciona de esta manera, ¿no? Es toda una serie de factores, de dificultades complejas, amplias, que pueden llevar a una persona a intentar quitarse la vida. Entonces, el difundir información de este tipo puede llegar a afectar. Incluso hay fenómenos como tipo copycat, cuando, por ejemplo, hay un suicidio de una persona que pertenece a la farándula, que es muy conocida, que es un actor, que es un político, que es un deportista y se llega a quitar la vida, se ha visto la reproducción y la imitación de la conducta, ¿no? Entonces, es bastante severo y complicado lo que se tiene que trabajar en relación a los medios. Yo creo que es muy importante trabajar con los medios en la publicación de un manual para los periodistas de cómo tratar la información. De hecho, hay algunos documentos ya publicados muy interesantes de cómo deben manejar los periodistas la información, cómo deben tratarla en los medios, y yo creo que vale la pena indagar un poco sobre Claro. ese tema. Seguimos. Bueno, hay una estudiante universitario que hace la siguiente pregunta. ¿Qué tanto afecta en el estado anímico, psicológico y social la carga excesiva de tareas y trabajos que se les encarga a los estudiantes en el confinamiento que se está viviendo? Muy buena pregunta. Todo depende de tus habilidades o de las habilidades que tenga el estudiante de organización, de estructuración, de procesamiento de estas demandas académicas. También tiene mucho que ver las habilidades de no procrastinación, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, yo sí creo que es un momento muy importante para que todos los que nos dedicamos
al área académica, reflexionemos en para qué estamos pidiendo las tareas, qué es lo que realmente queremos que los estudiantes aprendan, adquieran, ¿sí? Y yo personalmente como directora, ¿no?, de una facultad de psicología, tengo mucho contacto con mis maestros, con mis estudiantes, y sí les digo, ¿no?, a los maestros que no nos excedamos, ¿no?, en estas cargas, porque el solo pensar en que un joven pueda estar conectado 5 o 6 horas en una computadora atendiendo a las clases, más lo que le represente el realizar las tareas y los trabajos. Estamos hablando de cuánto tiempo frente a una pantalla, a lo mejor con un cansancio mental, con un agotamiento, ¿no? Con una necesidad a veces de poder cumplir, ¿no?, estas demandas académicas que sí los llegan a sobresaturar, ¿no? Entonces, en lo personal, yo sí creo que tenemos que reflexionar y disminuir estas exigencias y utilizar otras estrategias más sencillas, más amigables y que permitan que los jóvenes no se sobresaturen, porque esto definitivamente es un factor de riesgo para ellos. Ujú. Tenemos otra pregunta de un estudiante de psicología de la Universidad del Municipio de Banderilla, Veracruz, México, en donde dice, ¿podemos inferir que uno de los sectores de la población en el aumento de suicidio podría ser el sector, momentito, que se me ha ido, un momentito. Sí, decía, podemos inferir que uno de los sectores de la población en el aumento de suicidios podría ser el sector femenino, esto por las mujeres que se encuentran cursando con un proceso de climaterio y menopausia. Fíjate que en realidad el suicidio se ha visto más frecuente, el suicidio consumado es más frecuente en hombres. En el mundo hay, me parece, si no me equivoco, 7 países que solamente reportan mayor cantidad de suicidio en mujeres, pero los intentos de suicidio son mayoritariamente femeninos. Sin embargo, sí ha habido un incremento en los suicidios de mujeres. Pareciera que ahora las mujeres están utilizando métodos más efectivos porque antes utilizaban pastillas o cortarse las venas, que son métodos más lentos, que son métodos que permiten que alguien pueda encontrarte, que alguien pueda llevarte a estos servicios de urgencia, ¿sí? Y entonces, por lo mismo, pues era más complicado que pudieras llegar a consumar el suicidio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sin embargo, sí, sí, definitivamente hay una afectación biológica, ¿no? En las mujeres, una cuestión hormonal, una cuestión también social de envejecimiento, de rechazo al envejecimiento, que se ve muy marcada en esto que mencionas. Entonces, no hay evidencias al momento, pero yo creo que sí tendríamos que estar revisando este tipo de factores de riesgo más biológicos, ¿no? Muy bien, si te parece, vamos con las 3 últimas preguntas y así cumplimos bien el horario. Es una reflexión que hace una compañera nuestra que dice que dentro del estudio que estáis realizando, creo que sería interesante ampliar la muestra del estudio incluyendo al colectivo de las personas con discapacidad, o bien hacer un estudio para ello sobre el suicidio en este colectivo. Aprovecho para opinar que sería interesante abordar la situación desde el ámbito educativo proponiendo el apoyo entre iguales. Sí, efectivamente, yo creo que es muy interesante ese colectivo tan vulnerable, que es el colectivo que presenta algún tipo de discapacidad, pues el tema del suicidio. Sí, concuerdo completamente. No reporté aquí ninguna investigación así muy puntual de discapacidad, pero sabemos que la discapacidad física, la discapacidad cognitiva, la discapacidad emocional en muchos sentidos también puede llegar a generar factores de riesgo en las personas, sobre todo cuando hay estigma, sobre todo cuando hay aislamiento, sobre todo cuando hay otro tipo de elementos sociales que incrementan el malestar en este tipo de población. Concuerdo con la compañera completamente. Y sí, sí, sí sería importante también. Eh, Todas estas investigaciones son generales, ¿sí? Sin embargo, hay, por ejemplo, investigaciones exclusivas de personas de tercera edad, investigaciones exclusivas, por ejemplo, para personas que tienen VIH o para que tienen cierto tipo de discapacidad o que pertenecen a población LGBTI, ¿no? Entonces, el suicidio es tan complejo, es tan amplio, es tan diverso, que por eso es tan complicado de atender, ¿no?
Precisamente quería comentarte también respecto al colectivo LGTBI si habéis notado pues también algún aumento de suicidio. Fíjate que yo no tengo un reporte tal cual, por lo menos no un incremento en este momento particular. O sea, pareciera que los elementos asociados a la pandemia son como muy generales para todas las poblaciones y entonces pareciera que el incremento que se llegue a dar podría estar generalizado. No es como que va a afectar a unos más que a otros. Sin embargo, tendríamos que revisar si, por ejemplo, LGBTI se ha asociado y se ha trabajado mucho en relación a discriminación, a estigmatización, si no están pudiendo tener acceso a estas redes de apoyo que usualmente tenían. Entonces, esto podría generar complicaciones adicionales, ¿no? En esta población. Muy bien. Em, Nos pregunta una compañera, ¿qué podemos hacer con una paciente que ha tenido varios intentos de suicidio con conductas autolesivas bastante graves, que ha estado en tratamiento, que ha estado en tratamiento psicológico, pero que decide dejarlo? Es mayor de edad. ¿Qué podemos hacer ante esa situación? Es una pregunta bastante complicada porque definitivamente me dices que decidió dejar el tratamiento, ¿no? Entonces yo propondría, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, hablabas de autolesiones, si es un caso, por ejemplo, de un trastorno límite de personalidad o si hay sospecha de este trastorno, yo indicaría definitivamente la terapia dialéctica conductual. Sin embargo, aquí hay un punto bien complejo y que hemos tenido que trabajar mucho en, digamos, asociaciones, en trabajo en equipo entre profesionales de la salud mental. No todos los suicidios pueden llegar a ser prevenibles. Sí, la mayoría, sí tratamos de hacer hasta lo imposible. Sí hemos llegado a varios casos en los que, por ejemplo, se puede llegar a internar en contra de su voluntad a una persona. Sin embargo, hemos visto que hay casos que por más que se les ofrece la atención, el servicio, el internamiento, el apoyo psicológico, psiquiátrico, familiar, no siempre logramos darle a las personas esa atención que requieren o cómo la necesitan para poder evitar su muerte por suicidio, ¿no? Entonces es un tema bastante complicado. Si te parece, abordamos la última pregunta que nos hace una compañera que dice si la tasa de violencia hacia las mujeres, de qué manera afecta en la situación del confinamiento sobre la pandemia. Fíjate que ese es otro punto que abordábamos y que es como muy significativo el incremento en estas violencias. Sabemos que a partir de la pandemia y a partir del confinamiento, que fue la medida principalmente adoptada por todos los países, se incrementaron las dificultades en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares, ¿no? Entonces, estábamos acostumbrados a cada quien tener una rutina, tener ciertas actividades y ahora estamos todos encerrados en un mismo espacio 24/7 compartiendo a veces un lugar que no es adecuado, que no es propicio, no podemos salir, no podemos ir a espacios recreativos, no podemos hacer muchas actividades, entonces esto genera a veces malestar, inconformidad, genera fricciones, genera peleas, genera dificultades, ¿no? En estas relaciones. Entonces, pareciera que si una familia, si una pareja tenía ya problemáticas previas a la pandemia, estas se exacerbaron y se pudieron llegar a límites de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, ¿no? Y pareciera que también ante esta situación de desesperación, porque estoy viviendo literal con la persona que me está agrediendo, también ha favorecido que se haga una mayor cantidad de denuncias. Y esto tenemos que decir que, bueno, qué bueno que las mujeres ahora por sentirse, digamos, atrapadas, ¿no? Aisladas con sus agresores, las lleve a buscar esta atención, las lleve a buscar este tipo de intervenciones que pueden llegar a salvarles la vida, ¿no? O que pueden llegar a salvarles de alguna situación, incluso de quitarse ellas mismas la vida. Muy bien. Carla, son cientos de mensajes que han ido apareciendo.
dando las gracias, la enhorabuena y las felicidades y por la excelente exposición que has hecho de la ponencia. La verdad es que, bueno, sigue habiendo, pues, en el chat, pues, respuestas de enhorabuena. Antes de finalizar, os quiero avanzar que el día 16 de diciembre va a haber la cuarta webinar de la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias. En esta ocasión contaremos con dos excelentes profesionales de la psicología de Argentina que llevan trabajando años en el ámbito de las emergencias, que nos van a hablar sobre un tema muy interesante. Ellos lo han titulado Entre languidecer y florecer, investigaciones y prácticas desde la emergentología en Argentina. Yo creo que va a ser muy interesante también conocer la experiencia desde Argentina, porque francamente es todo muy enriquecedor conocer hoy México. Antes del verano tuvimos la segunda webinar que nos lo dio un compañero nuestro de Portugal, que fue realmente muy interesante. Y yo creo que realmente eso nos ayuda a seguir el poder compartir entre todos experiencias de esas características y luego informaros también ya que la última actividad que vamos a hacer este año de la Red Iberoamericana de Psicología de Emergencias será el día 22 de diciembre, en donde va a haber la presentación también a través de la plataforma Zoom, la presentación de un libro de reciente publicación sobre intervención psicológica en emergencias. Es un compañero nuestro de aquí de España y también participarán 3 o 4 ponentes de reconocido prestigio, tanto de España como de algunos países de Iberoamérica. Va a ser muy interesante y yo os invito, recibiréis toda la información porque vamos a hacer la mayor difusión posible. Recibiréis toda la información y también no me olvido de una posible colaboración, quizá más profesional, Carla, sobre todo el tema de la intervención en crisis, herramientas de intervención, porque creo que es muy importante, porque quienes trabajamos en emergencias es una situación que la estamos viendo día tras día, la cantidad de activaciones que estamos teniendo, en donde se nos activa para trabajar, como ha dicho una compañera nuestra, pues a pie de calle o bien a través del teléfono para resolver una situación complicada de ideación suicida. Claro, claro que sí. Aquí lo dejamos y nada, Carla, reiterarte el agradecimiento además de todas las personas que han estado conectadas, que no dejan de transmitir por la enhorabuena por tu excelente conferencia y capacidad comunicativa que has tenido para dejar muy claro toda la información que has querido exponernos. Muchas gracias y también a todos vosotros y vosotras que habéis compartido con nosotros este espacio de hora y media. También daros las gracias porque también nos ayudáis, pues, a seguir en esa línea y poder seguir con ese tipo de intercambios. Gracias a todas y a todos. Gracias. Bonita noche.